jubilados, vivimos de nuestra jubilación. Yo vivo en el centro urbano Presidente Alemán, en Pupa. Entonces, cuando tengan una fiesta y quieran que les platique de algo, me invitan y vengo. Qué bueno. Gracias. Miren, como el tema se llama la importancia de la historia y la cuarta transformación, voy a tratar de ser un poco breve y hacer una semblanza general de los momentos históricos que han forjado a esta nación. Y voy a hacer una remembranza pequeña también de mi libro. Andrés Manuel nos plantea ahora la cuarta transformación, pero además es una transformación por la vía pacífica. ¿Cuáles son las otras tres transformaciones entonces? La primera fue la guerra de independencia, la segunda fue la reforma y la tercera la Revolución Mexicana. Pero a los años han pasado y el país sigue siendo desigual y antidemocrático. ¿Qué nos ha fallado? 300 años de dominación española dan como resultado la guerra de independencia, que se inicia el 16 de septiembre de 1810, encabezada por don Miguel Hidalgo y Costilla. Yo una vez leí un artículo por ahí muy interesante de los curas en la guerra de independencia y destacaban la presencia de Miguel Hidalgo, de Morelos y de Mariano Matamoros. Una figura destacada pues en la historia de México pues son los primeros insurgentes, que mueren rápido, pero hay quienes entran al relevo, y cuando fusilan a Hidalgo, a Aldama, Allende o a Solo, pues surgen otros dirigentes, López Rayón, pero sobre todo surge la figura de José María Morelos y Pablo, que fue discípulo de Hidalgo en el colegio de San Nicolás en Michoacán, y que Morelos, cuando se reúne con Hidalgo, le pide ser capellán, o sea, que era aquella persona encargada de persignar a los soldados, ¿no? Pero inteligentemente Hidalgo le dice a Morelos que insurrección del sur, y levanta un ejército enorme, sobre todo en lo que es actualmente el estado de Guerrero. Hay un texto muy bonito que yo lo traigo y se lo voy a regalar, que se llama Sentimientos de la Nación, porque ese texto de 1813, dado a conocer en Chilpancingo, va a sentar las bases de lo que es la nación mexicana, lo que es el Estado Nacional. Y Andrés Manuel lo cita mucho cuando él dice que hay que tener presente el pensamiento de Morelos, cuando plantea que hay que aminorar la indigencia y la opulencia. Imagínense, ese planteamiento lo hizo Morelos en 1813, y debo decirles que México es uno de los países más desiguales del mundo, no de los más pobres, de los más desiguales, donde los ricos tienen mucho dinero y los pobres son muy pobres. Pero esa desigualdad que se vive en la nación mexicana, y que reconoció Humboldt cuando vino a la Nueva España, dijo que no había conocido país tan desigual como la Nueva España, se acrecienta con el modelo neoliberal, que ese ya lo conocemos nosotros, ¿no? La guerra de independencia, ustedes la saben mejor que yo, son 11 años, pero hay que destacar el documento básico de Morelos, que es hermoso y que, repito, se lo voy a regalar. En 1815 fusilan a Morelos en San Cristóbal de Ecatepec, y la situación del país se vuelve muy difícil. Hay guerra de guerrillas, surge la figura de otro guerrerense destacado, de don Vicente Guerrero, genial, tistleco también.
y de Guadalupe Victoria en Veracruz. Bueno, la situación en el país era muy difícil para que se lograra la independencia, pero pasan fenómenos en España que influyen en el caso de México, y uno de ellos es el siguiente. En 1812 se aprueba en España la Constitución de Cádiz, de corte liberal, que permite, entre otras cosas, la libertad de imprenta. Y esa Constitución se aplica a regañadientes aquí en México, pero en 1814 la echan abajo y la cosa pues se pone difícil. En 1820 se restituye en España la Constitución de Cádiz, y se da un fenómeno muy interesante en México. Como no querían ya que esa Constitución liberal se aplicara en nuestro país, fíjense la trampa, los que estaban en contra de la independencia maniobran y se ponen a favor de la guerra de independencia mediante el plan de la Profesa. Ese plan se firma en una iglesia, la iglesia de la Profesa, que quiera conocer, que está en la calle de Isabel la Católica y 5 de Mayo. Ahí está la iglesia, ahí se firmó. Y mediante el plan de la Profesa, Iturbide se pone al frente del movimiento de independencia. La verdad, estaba difícil lograr la independencia, y Vicente Guerrero, un hombre que no fue a la escuela pero que tiene una gran capacidad intelectual, aceptó negociar con Iturbide. Se firma el plan de Iguala y se logra la independencia de México, pero con la siguiente característica: poco cambió la situación del país. Dejamos de depender de España, eso sí, fue genial. Vamos a ser una nación independiente porque el ejército trigarante entra el 27 de septiembre de 1821 a la Ciudad de México y se logra la independencia. Pero los ricos siguen siendo ricos, los pobres siguen siendo pobres, y la Iglesia Católica sigue siendo la institución más poderosa, más rica, y dominaba la vida cultural del país. ¿Qué logramos? Repito, logramos ser una nación independiente, pero la situación cambió muy poco, ¿eh? Bueno, quiere decir que esa guerra que hay que conocer, hay que estudiar, pues decimos que el ala jacobina de la revolución fue derrotada. Cuando se da la Revolución Francesa, se habla de los jacobinos, que eran los que se sentaban a la izquierda, se reunían en el convento de San Jacobo. Los girondinos se sentaban a la derecha, y en medio había un grupo de diputados que le llamaban el Pantano. Por eso se habla en la historia del ala jacobina, porque en Francia los jacobinos eran los más pueblos, y aquí los jacobinos, por ejemplo, Morelos era más pueblo incluso que Hidalgo, pero los ideales de Morelos, yo diría, no están muy reflejados en el plan de Iguala. Bueno, tenemos 1821. Entonces, esa transformación es muy importante porque se logró la independencia de México. Ese es el gran mérito de la guerra. Y costó muchas vidas, algunos dicen que 600,000 vidas, la guerra de independencia. Luego se inicia el México independiente a partir de 1821, y por lo tanto es el periodo de la construcción de la nación mexicana. Es un periodo que hay que conocer porque, bueno, hay que conocer la historia de México, pero es la construcción de la sociedad mexicana y es la construcción del Estado Nacional. Imagínense, sin grandes teóricos, sin grandes políticos, porque antes quienes gobernaban en la Nueva España eran los peninsulares. Entonces, pues todo se improvisó y surgen dos
grandes tendencias, la de los liberales y la de los conservadores. Surgen dos grandes logias, la escocesa, que era centralista, y la yorquina, que era federalista. Incluso Nicolás Bravo, guerrerense, que fue presidente de la República también, llegó a ser líder de la logia escocesa. Y Vicente Guerrero, que también llegó a ser presidente de México, guerrerense, llegó a ser líder de la logia yorquina. Y hay un enfrentamiento entre ellos. En 1827 hay un plan que le llaman el Plan de Montalvo, donde piden que las logias, como crean muchos problemas, que desaparezcan. Y ese movimiento lo encabezó Nicolás Bravo, estaba de presidente de México, Guadalupe Victoria, quien nombró a Vicente Guerrero para enfrentar a Nicolás Bravo, y lo derrotó, y salió exiliado al extranjero Nicolás Bravo. Cuando Vicente Guerrero en 1929 llegó a la presidencia de México, lo amnistió concepción de qué estado formar. Se da el imperio de Iturbide, viene la lucha entre, en 1824 se promulga una constitución muy importante, la de 1824, que establece como forma de gobierno en México la República Federal, con poder ejecutivo, legislativo y judicial. Fíjense la importancia, porque a partir de ahí vamos a hacer una república. Dejamos de ser un imperio con Iturbide. Y hay dos repúblicas en el siglo XIX, esquemas pues políticos, las repúblicas centralistas de los escoceses y las repúblicas federalistas. ¿Sí? Y hay que reconocer en este periodo la presencia de Santana. Santana tiene que ser estudiado en el siglo XIX, no porque nos caiga bien, sino fue 11 veces presidentes de México, a veces por los centralistas y a veces por los federalistas, y estableció en su último año su último periodo presidencial, en 1853-54, una dictadura. Se pagaban impuestos en ese periodo hasta por las ventanas que había. Sí. Así. El poder de la iglesia, yo respeto a los católicos, pero a veces hablo mal de la iglesia, pero no me quieran mucho, Era fuerte. Incluso hay una anécdota que un día una señora fue a la iglesia a pedirle al padre ahí que le diera chance de enterrar a su muertito, porque no tenía con qué hacerlo. Y el cura le dijo: si no tienes con qué enterrarlo, sálalo y cómetelo. Así le dijo, Eso lo supo Melchor Ocampo, que fue uno de los grandes filósofos de la Reforma, ¿no? La dictadura de Santana fue tan canija porque expulsó a muchos liberales, entre ellos a Benito Juárez, a Melchor Ocampo. Se fueron a vivir a Estados Unidos, exiliados, porque Santana los tomó preso, algunos salieron y tuvieron que huir del país. Y por eso se da la Revolución de Ayutla, que se inicia el 1 de marzo de 1854, encabezada por Juan Álvarez de Guerrero. Ahora le voy a echar muchas flores a Guerrero, ¿no? Por Ignacio Comonfort y por Florencio Villarreal, que por cierto, Florencio Villarreal vivía en Cruz Grande, pero era cubano. Yo sé poco de él, pero que haya sido un cubano radicado en México que luchó en contra de Santana, pues tiene su mérito, ¿no? En la Revolución de Ayutla se inicia el 1 de marzo del 54 y en agosto del 55 derrotan a Santana. Y Juan Álvarez se convierte en presidente de México. Durante un periodo corto, como de tres meses. Yo digo que ahí hay que leer la Ley Juárez y la visión que tuvo de convocar a un Congreso Constituyente.
que con esto la revolución de Ayutla le va a abrir las puertas al liberalismo mexicano, que da como resultado que en 1857 se establezca una constitución de corte liberal. Allí la lucha, el debate entre liberales y conservadores fue genial. Aunque lo repita al rato, por ejemplo, Altamirano era estudiante de Derecho del Colegio de San Juan de Letrán y se iba a las tribunas del Parlamento a escuchar los discursos de Porciano Arriaga, de Francisco Zarco, de Ignacio Ramírez el Nigromante. La Constitución del 57 se aprueba, pero resulta que Juan Álvarez, campesino guerrerense, hacendado, no se siente bien en México y renuncia. Hay un pasaje muy bonito que no lo tengo aquí, pero después lo revisamos, que llega a decir: pobre entrar a la presidencia y pobre salgo de ella, ¿no? Y sé trabajar el arado para mantener a mi familia. Eran hombres que no robaban como los de ahora, ¿eh? Y resulta que Comunfort, termina Juan Álvarez su mandato, se regresa a Guerrero, extrañaba el campo, la ciudad no le gustaba. Y entonces Comonfort entra como presidente de la República, Ignacio Comonfort, que era un liberal moderado. Debo decirles, para después hay liberales jacobinos radicales y hay otros medio moderados, ¿no? Melchor Ocampo llegó a decir que los liberales moderados eran reaccionarios también, pero más tramposos que ellos, ¿no? ¿Qué con eso? Que Comonfort desconoció la Constitución del 57 y el Papa Pío IX también condenó a todos aquellos que juraran la Constitución. Imagínense, y se da la Guerra de Reforma, que básicamente es 1858 a 1860. Hay dos presidentes, uno de los liberales y uno de los conservadores. Cuando Comonfort desconoce la Constitución, le dan la espalda a los conservadores, lo desconocen y nombran a Félix Zuluaga como presidente de la República. Y más adelante a Miguel Miramón. Y por el lado de los liberales, Juárez asume el poder el 18 de mayo de 1858, porque se desempeñaba como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, de una guerra canija, una guerra entre mexicanos, ganan los liberales en 1860, 22 de diciembre del 60, en Calpulalpan, derrotan a las fuerzas conservadoras y Juárez puede regresar a la presidencia de México. Fíjense, y Juárez, siendo presidente, bueno, regresa y se postula como candidato a la presidencia de la República y pues gana. Pero se viene otra bronca, viene la intervención francesa, se decreta una moratoria porque México le debía, no como ahora, pero le debía a España, Francia e Inglaterra, y esas tres naciones realizan la Convención de Londres y nos invaden a finales de 1861 y 62 llegan las fuerzas extranjeras a Veracruz. Pero Benito Juárez manda, parece que a Santos de Gollado, a que negocie y se retira Inglaterra y se retira España. Solo Francia gritó guerra y nos invaden los franceses, a quienes se les derrota el 5 de mayo de 1862 el ejército mexicano liderado por Ignacio Zaragoza. Cuando presentó su informe al secretario de guerra, le dijo: las armas nacionales se han cubierto de gloria. Pero al año, en el 63, casualmente en mayo, las fuerzas francesas derrotan a las mexicanas. Y eso obliga a que Juárez, temeroso de que lo sitien en el Palacio Nacional, decide irse a San Luis Potosí y se inicia la República Itinerante, la defensa de la nación encabezada por Benito Juárez. Esta defensa
dura 4 años y medio, porque además de los franceses, hay que recordar que en 1864 llega Maximiliano como segundo emperador, invitado por los conservadores mexicanos. 1867 derrotan al imperio de Maximiliano en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, que se le conoce también como el Cerro de las 3 M's, porque ahí fusilaron a Maximiliano, a Miramón y a Mejía. Y Juárez regresa triunfante, triunfa la república sobre el imperio. Y aquí traigo un hermoso manifiesto que lanza él, donde dice que ha terminado el periodo de guerra y hay que construir la paz. Platico al rato de ello. Juárez se reelige, y debo decir, Juárez fue presidente de México por 4 periodos. Fue presidente 14 años y murió en el poder. Por eso hay que tener cuidado, porque el poder marea, en serio, el poder marea. Hay que revisar la historia, pues, para que, por eso Andrés Manuel, yo creo que inteligentemente dice 6 años y nos vemos, me voy a mi rancho. ¿Saben cómo se llama su rancho, no? La chingada, ¿no? Voy a la chingada. En 1872 muere Juárez y sube Sebastián Lerdo de Tejada al poder, pero antes, en el 72, Porfirio Díaz lanza el Plan de la Noria, desconociendo a Juárez. No estaba de acuerdo que sea reelegido, pero muere Juárez en el 72 y el Plan de la Noria pierde vigencia. Por ley, Sebastián Lerdo de Tejada asume la presidencia de México. Termina su periodo de interinato, gana, llega al 76, se reelige y otra vez la bronca. Porfirio Díaz lanza el Plan de Tuxtepec en contra de Sebastián Lerdo de Tejada. Les digo, hubo 2 Lerdos de Tejadas geniales, Sebastián, que fue presidente, y Miguel, que fue ministro de Hacienda, o estuvo en el gabinete de Juárez. Miguel Lerdo de Tejada era un hombre lúcido, dice que era más inteligente que Sebastián, ¿no? Bueno, y llega Sebastián Lerdo de Tejada a la presidencia de la República. Sebastián Lerdo de Tejada gobierna, después lo tumban mediante el Plan de Tuxtepec y se inicia lo que va a ser el porfiriato. Sebastián Lerdo de Tejada, yo tengo una gran admiración por los líderes de la Reforma, no eran católicos, era protestante, porque los gringos son protestantes. Max Weber tiene una tesis, su tesis de sociología se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo, y llega a decir que el capitalismo en el mundo se inició donde había protestantes, no católicos, porque son más organizados, porque son más codos duros. ¿Eso está sabiendo que los judíos también son? Sí, uno aquí en México, yo le doy, si traigo dinero a quien me pide, un pesito, pero los protestantes ven y le dicen, trabaja flojo, ¿no? Son más canijos, ¿no? Yo leí un libro haciendo este trabajo de Justo Sierra, que fue discípulo de Altamirano, y en la evolución política del pueblo mexicano, Justo Sierra dice que a él le dijo Benito Juárez que le hubiera gustado que en México se enraizara el protestantismo, porque los protestantes tienen que aprender a leer para estudiar la Biblia y no dar limosnas como los católicos y comprar velas para los santos, ¿no? Lo intentaron, pero el catolicismo sigue siendo la religión más importante en este país. Entonces, esta segunda transformación, pues la que menciona Andrés Manuel, que también fue de guerra, es importantísima, porque en este periodo se forma la nación mexicana, porque se forma el Estado Nacional. Antes no éramos México, éramos Nueva España. Pero llega Porfirio Díaz al poder, se concentra la tierra en unas cuantas manos,
genera una dictadura canija. Debo decirles que el último párrafo, los dos últimos párrafos del plan de la Noria que lanza Porfirio Díaz contra Juárez, dice así: que ningún individuo se perpetúe en el poder y esta será la última revolución. Pero se le olvidó, ¿no? Se le olvidó. La concentración de la tierra, la antidemocracia genera la Revolución Mexicana, que ustedes conocen mejor que yo. Ahí la lucha es contra Porfirio Díaz, por la democracia, surge la figura de Ricardo Flores Magón. Aquí traigo el programa del Partido Liberal Mexicano, traigo el plan de San Luis Potosí, que lanza Madero en contra de Porfirio Díaz, traigo el plan de Guadalupe, que lanza el Barbón Carranza en contra de Huerta. En fin, traigo algunos documentos que en 2 juegos os los voy a regalar. Tuvimos una revolución que da como origen la Constitución de 1917, que algunos presumen que es muy avanzada, pero yo digo que muy poco practicada y muy pisoteada. Pero también en la Revolución Mexicana hay que reconocerlo, eso pienso yo, el grupo campesino sale derrotado. Quienes salen al frente, quienes se ponen al frente de este país, pues es el grupo Sonora, Calles, Obregón, son 3, ¿no?, presidentes sonorenses. Después tenemos lo que conocemos como Estado moderno, después de la Revolución Mexicana, llegamos con Cárdenas, y traigo incluso documentos sobre la expropiación petrolera. Para muchos la Revolución Mexicana llega hasta Cárdenas, ¿no? Para algunos es de 1910 a 1917, según a quien lea uno, ¿no? Y debo decirles, para cerrar esta parte, que en 1929-1933 hubo una crisis mundial del capitalismo que se inició en la Bolsa de Valores de Nueva York. Fue una crisis de sobreproducción, porque había mucha producción y la gente no tenía con qué comprar. Y los dueños del capital, en lugar de regalarle una pierna de una ternera a un pobre, le echaban a la basura. Y quien salva al capitalismo en este periodo es Keynes, un economista inglés, Keynes, que plantea lo que es el estado de bienestar. El estado de bienestar es un estado capitalista, pero donde se genera lo que se conoce como el estado benefactor, o sea, un gobierno donde ve por los pobres. Seguimos siendo capitalistas, pero los ricos no son tan ricos ni los pobres son tan pobres. Yo creo que el planteamiento de Andrés Manuel mucho tiene de keynesianismo, pero para 1970 hay una crisis mundial del capitalismo y le empiezan los economistas a echar la culpa al Estado. Dicen, es que el Estado está tan metido en la economía que no permite que los particulares metan su lana, y se genera lo que va a ser el neoliberalismo con Margaret Thatcher, con Reagan y aquí a partir de Miguel de la Madrid. Para que me entiendan, en el modelo keynesiano, el rector de la economía es el Estado. En el modelo de Friedman, de Hayek, en el neoliberalismo, el motor de la economía es el mercado. Pero está canijo con esto, porque yo conozco Tlapa. ¿Ustedes creen que van a ir a poner en la Sierra de Tlapa un supermercado? Y este modelo genera una gran concentración de la riqueza. Andrés Manuel ha dicho, son 36 años de modelo neoliberal en México. Entonces esta cuarta transformación que plantea Andrés Manuel
La primera fue la Guerra de la Independencia, la segunda la Reforma, la tercera la Revolución Mexicana, las tres armadas. Ahora quiere una revolución pacífica a partir de los votos. Y el enemigo a vencer es el neoliberalismo, es la antidemocracia, es la corrupción. Yo creo que tenemos un presidente de lujo, pero un partido político que deja mucho que desear todavía, ¿eh? Tenemos que formar un partido político o reconstruir Morena, los que son de Morena, los demás mis respetos, para apoyar las decisiones del presidente que tenemos. Entonces, Andrés Manuel, repito, se refiere a Morelos cuando dice que hay que aminorar la indulgencia y la pobreza y la riqueza. Pero también se refiere a Benito Juárez cuando dice que los políticos tienen que vivir en la justa medianía. Claro. Cuando llega Maximiliano como emperador de México, se puso como salario 1,5 millones de pesos y le destinó 200,000 pesos a la emperatriz Carlota. Benito Juárez, desde 1861, se bajó el salario de 36,000 a 30,000 pesos. Ese ejemplo de Andrés Manuel de bajarse el salario lo toma de Juárez. Por eso dice que los políticos deben de vivir en la justa medianía. Pero resulta que el PRI se apodera de este país y le hacen caso a su ideólogo Carlos Jan González, que decía que un político pobre era un pobre político. Como la ven, estamos jodidos los pobres para hacer política, ¿no? Hasta aquí les dejo para meterme con Altamirano. Si tienen alguna duda, o lo dejamos para el rato. Para el rato, bueno, pues. Disculpen mis gritos, pero... No, está muy bien, maestro, sí se oye. No, así pues. Miren, yo tengo 20 años jubilado. He sido activista político de izquierda, pero no he sido candidato en el comisario, ¿eh? No se robara que me meto, ¿verdad? No. Mi vida, repito, ha sido la academia. Me apasiona la educación y en eso me entretengo, ¿no? Y por eso hace 3 años y medio murió mi mamá. Yo iba mucho a Guerrero porque jubilado, pues allá me la pasaba construyendo el PRD, después Morena, ayudando, estando con la gente, pero todo jodido. Yo vivo de mi jubilación, mi esposa también, pero meterla a la política hasta canijo. Yo no me endeudo, no se endeuden por andar en la política. Y le dije a César Núñez, que es mi gran amigo, paisa, y ahora yo me voy a regresar a México y me voy a poder estudiar. Y empecé a ir al Instituto Mora. En el Instituto Mora yo me la paso cuando no tengo qué hacer, porque allí vivió Valentín Gómez Farías. Es un instituto hermoso, tiene libros, le ponen Chomsky y aparece la lista, le ponen Altamirano y hasta mi libro aparece. Y ahí le digo a mi mujer, vieja, nos vemos, yo me voy a mi casa que está arriba porque está más grande y bonita, tiene jardín, todo, ¿no? Y ahí me la paso. Y empecé a leer Altamirano. Yo ya había leído algo de Altamirano porque yo también soy profesor y porque yo viví en Tixla. Altamirano, repito, nació el 13 de noviembre de 1834 en Tixla y murió el 13 de febrero de 1893 en San Remo, Italia. ¿Por qué muere en San Remo? Porque él fue embajador de México 6 meses en España, con sede en Barcelona, y 3 años en San Remo, perdón, en Francia. Quien le pagó la villa fue uno de sus yernos, Joaquín Casasus, que fue su alumno, que era un gran abogado tabasqueño. A él lo becan para estudiar la secundaria en Toluca, porque en 1849, cuando becan a Altamirano, Tixla pertenecía al Estado de México. La capital del Estado de México era Tlalpan, San Agustín de las Cuevas. Era enorme el Estado de México.
Incluso yo he ido a la alcaldía de Tlalpan. Atrás de la alcaldía está un mercado y más atrás está la Universidad Pontificia y más atrás hay una casa de cultura del Estado de México. Ahí se inició este instituto donde Altamirano estudió cuando la capital del estado pasó de Tlalpan a Toluca. Se distinguió, era un indígena, no era indígena puro, porque su mamá era mestiza, pero era un indígena orgulloso de su raza. Y llega a Toluca a mediados de año, llegó en mayo del 49, y se puso al corriente y superó a sus compañeros y se distinguió como alumno, pero lo expulsaron en 1852. Después les digo por qué, en otra plática. Y cuando lo expulsan, él se queda a vivir un rato en Toluca dando clases de francés a los 17 años. Imagínense los indios mexicanos, estudió alemán, estudió griego, estudió latín, estudió inglés, sabía algo español. Pero es mentira que un día estando en Europa, él en una reunión con sabios europeos que le dijeron, lo vieron tan indito y feo ahí, y a ver en qué idioma que les hable. No es cierto, porque él era cónsul. Si le dicen, a ver, háblame en chino o háblame en ruso. Pero la gente tiene cosas bonitas también. Dicen que Zapata cabalga en Morelos y que Lucio Cabañas vive en Cuba, ¿no? O sea, la gente a veces no quiere deshacerse de sus héroes, ¿no? Él estudia Derecho en el Colegio de San Juan de Letrán, porque en el siglo XIX había que estudiar para abogado, para militar o para cura. Y además se le daba más preferencia a los estudios superiores. La educación básica estaba muy olvidada, Pero de Toluca, Altamirano se va a vivir a Yautepec y a Cuautla. Después les digo por qué. Y ahí conoce a Luis Robalo, que es Robalo, porque muchos dicen que fue Luis Robelo. Les digo, no, es como el pescado, el Robalo. Y fue que era el dueño de la hacienda cañera de Santa Inés, y fue quien le ayudó para que estudiara en el colegio de San Juan de Letrán. Y sí se tituló el 21 de enero de 1862, porque hay una anécdota que dicen que un día Altamirano por la calle se encontró de frente, en la otra acera, a unos compañeros del colegio y que le dijeron adiós, licenciados sin título, y que les contestó adiós títulos y licenciados. Llegó a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. Era un hombre que conocía el derecho, las leyes, que fue maestro. Yo digo, bueno, ¿y por qué no se va a titular una gente con ese conocimiento? A quien le pongan enfrente lo despedaza, digo yo, ¿no? Fue 3 veces diputado, fíjense bien, Pero debo decirles que los diputados en el siglo XIX, centralistas y federalistas, eran gente de conocimientos. Era una hermosura escuchar sus planteamientos, con todo el respeto que merecen los diputados de hoy. Bueno, algunos son muy brillantes, pero otros, ay Dios mío, hay que aminorar esa cámara, de veras. Y Altamirano, siendo diputado, él tiene dentro de sus discursos, en lo personal, el que más me gusta a mí fue uno que pronunció el 10 de julio de 1861 contra la amnistía, y entre otras cosas dijo lo siguiente: se castiga al asesino de un hombre, al ladrón de un caballo, y no hay pena para el que incendia pueblos enteros, para el que roba los caudales públicos, para el que vierte a torrentes la sangre mexicana. Yo no quiero transacciones. Yo soy hijo de las montañas del sur y desciendo de aquellos hombres de hierro
que han preferido comer raíces y vivir entre las fieras, a inclinarnos frente ante los tiranos y a dar un abrazo a los traidores. Nosotros debemos tener un principio en lugar de corazón. Yo tengo muchos conocidos reaccionarios, pero protesto que el día que cayeran en mis manos les haría cortar la cabeza, porque antes que la amistad está la patria, antes que el sentimiento está la idea, antes que la compasión está la justicia. Imagínense al indígena Tisleco con esos planteamientos. Lo sacaron en hombros ese día de la Cámara de Diputados y empezó a crecer la figura de Altamirano. Fue militar, fíjense, o sea, fue diputado, fue militar. Peleó contra los franceses y llegó al sitio de Querétaro. Incluso el 16 de mayo de 1867 visitó a Maximiliano, que estaba preso en el convento de la Cruz. Lo visitó, pero dice que ahí nos dijo que iba a platicar después de lo que comentaron, ¿no? Y le llegaron a dar una post-mortem, una medalla que venció en Querétaro, que el presidente de la República se la daba a todos aquellos que habían luchado en contra de los franceses y que habían estado en el sitio de Querétaro. Fue funcionario público honesto a carta cabal. En una ocasión dijo lo siguiente: estoy pobre porque no he querido robar. Otros me ven desde lo alto de sus carruajes tirado de frisones, pero me ven con vergüenza. Yo los veo desde lo alto de mi honradez y de mi legítimo orgullo. Siempre va más alto el que camina sin remordimientos y sin manchas. Ese discurso habría que dárselo a los políticos mexicanos, ¿no? Ay, pero yo digo que Altamirano ante todo fue educador. Ante todo fue educador. Porque él planteó que para que México saliera adelante tenía que darse instrucción a los indígenas. De 8 millones de mexicanos, 6 millones eran indígenas que no sabían leer y escribir. Y decía que los indígenas tenían que aprender el castellano. Por eso es que él fue maestro en la Escuela Nacional de Maestros, en la Escuela Nacional Preparatoria. Dio clases en secundarias. Yo tengo en mi libro la lista de donde dio clases él. Y yo digo, esto es para otro debate, que no fue positivista. Eso no lo comento ahorita, pero no lo suelto para Francisco, que me quiere decir otras cosas. Quien impulsó la educación fundamental y la educación de las mujeres en el siglo XIX fue Ignacio Ramírez el Nigromante, y su discípulo consentido fue Altamirano. Por eso a los maestros que tardan más de 40 años en servicio les dan la medalla Ignacio Manuel Altamirano y un cheque como de 85,000 pesos, aunque no sepa quién fue Altamirano. Un día fui al poli y me encontró un maestro, me dieron la medalla y le dije, cómprame mi libro. Dice, no traigo dinero. Quién sabe qué le dieron a los 85,000 pesos que le dieron, ¿no? En el terreno educativo, Altamirano, entre otras cosas, planteó, fíjense, la más grande de las obligaciones que la democracia impone a los gobernantes no es la de mantener un ejército para conservar la paz, no es la de cultivar relaciones con el mundo exterior, no es tampoco la de administrar justicia, es la de fomentar la educación del pueblo. Lo que se necesita en México no son cárceles ni leyes sangrientas,
Lo que se necesita es abrir escuelas de primera enseñanza en todos los ámbitos del país. Ese es Altamirano. Por eso se le conoce como maestro. Fue un gran historiador, fíjense bien. Sus discursos, de veras, cómo aprende una historia. Y sus grandes héroes eran Hidalgo, Cuauhtémoc y Morelos. Yo leí, entre las otras cosas, tiene unos libritos que se llama Morelos en Zacatula, Morelos en el Veladero, Morelos en Tixla. Yo digo, ¿y por qué no enseñar historia a los muchachos sobre la guerra de independencia leyendo Altamirano? Tiene una biografía hermosa sobre Miguel Hidalgo, y escribió una biografía preciosa sobre Ignacio Ramírez el Nigromante, sobre su maestro, después de 10 años de fallecido. Era un hombre ligado al pueblo, en toda la expresión de la palabra. Llegó a decir: los ojos en los cuales no se mira el reflejo de la patria son tristes, y con pendejos ni a bañarse, porque hasta el jabón se pierde, ¿eh? Aquí lo digo en mi libro, y tengo la cita para que no me acusen de morboso. Sus novelas son hermosas. Bueno, yo me pregunto en serio, yo soy enojado con la educación que tenemos, Digo, yo leí 7 novelas de Altamirano y aquí la reseño. Yo pregunto, ¿y cuántos maestros que han estudiado literatura han leído todas las obras de Altamirano? Conocen La Vereda de las Montañas, conocen El Zarco, conocen Clemencia. Sus novelas rescatan los principios liberales, los principios morales. Para Altamirano, la novela era el libro de las masas. Su última novela se llama Atenea, que la dejó inconclusa, y que está referida, a diferencia de las 6 anteriores, a Venecia. Escribió sobre Venecia sin conocer Venecia. Cuando estuvo en Europa y fue a Venecia, digo, pues yo esto ya lo conocí, porque había leído tanto que sabía lo que era Venecia. Y le dio miedo de terminar la novela para no caer en imprecisiones, ¿no? Fue cónsul fue periodista. Incluso él impulsa por lo siguiente, eso es importante, mire. En 1867 Benito Juárez se reelige como presidente de la República, pero Ignacio Ramírez el Nigromante y Altamirano no están de acuerdo ya con la reelección, ni Vicente Riva Palacio. Hay escritos de Altamirano que dicen que no conviene a la democracia que los gobernantes se mantengan tanto tiempo en el poder, y pone el ejemplo de Grecia y de Roma. Y entonces él decide ya no apoyar a Benito Juárez. No es porque sea un reaccionario, apoya a Porfirio Díaz, porque para 1867 Porfirio Díaz era el hombre del ejército, era un hombre con un prestigio enorme. Gana Juárez la presidencia de México, pierde el proyecto político de Altamirano y se retira de la política y de las armas y toma la pluma. Yo digo, gana la República porque aparece el hombre de letras. Convoca, como aquí, a veladas literarias. Incluso en una de ellas invita a Justo Sierra, que siempre se dijo ser discípulo de toda la vida de Altamirano. Y se meten al periodismo, porque en el siglo XIX estaba canijo hacer libros, no había papel y salían caros, y entonces el periodismo es una forma de comunicación con la gente. Incluso los políticos fundaban periódicos. Por ejemplo, Altamirano participa, después de que pierde para apoyar la candidatura de Porfirio Díaz, funda el Correo de México para criticar a Juárez y para ensalzar a Porfirio Díaz. Yo digo, aquí no es
Porfirio era tan desgraciado que nos han pintado. Yo no soy porfirista, yo no quiero a Porfirio Díaz, pero estoy tratando de leer un poco pues, para entender lo que está pasando, ¿no? Altamirano hizo el proyecto para la fundación de la Escuela Nacional de Maestros, que está aquí en el método normal. Y yo digo, bueno, ¿y por qué no le dieron la dirección de la escuela? Claro. Y ya lo encontré, y ya lo pongo en mi libro. Le dieron la dirección a Miguel Serrano, que era un destacado profesor, porque Ignacio Mariscal, que era el secretario de Relaciones Exteriores y había sido ministro de Justicia e Instrucción Pública, no lo quería, porque decía que era medio ricoso, medio izquierdoso, era Altamirano, ¿no? Y no le di. Yo creo que los maestros no lo saben, yo se lo voy a platicar, o a lo mejor sí, el 17 de febrero que voy a estar allá. Altamirano en 1889 se va a Europa, porque yo lo digo en mi libro, yo digo que no lo desterró Porfirio Díaz. Él dice, yo le pedí a Porfirio Díaz que me nombrara embajador de México en Francia, pero ahí estaba Manuel Paino y lo mandaron a España, porque dijo que quería publicar su libro de historia. Incluso el consulado estaba en Santander y le pidió permiso a Porfirio Díaz y lo mandaron a Barcelona. Ahí vivió 6 meses y permuta con Manuel Paino, porque Paino, su familia estaba en España y Altamirano se va a Francia. Todo enfermo, todo enfermo. Un dato que se me pasó antes de dar 2 citas. Altamirano se casó el 5 de junio de 1859. Yo aquí meto, ya encontré el acta de matrimonio por la iglesia. Se casó con Margarita Pérez Gavilán a las 5 de la mañana, porque a esa hora se casaban los pobres, los que no tenían para fiesta. No tuvo hijos, pero él adoptó a los medios hermanos de su mujer Margarita, que era Aurelio, Palma, Catalina y Guadalupe. Por eso se hablan de los hijos de Altamirano. Por ejemplo, Juan Sánchez Azcona, que fue secretario particular de Madero, fue yerno de Altamirano, se casó con su hija Guadalupe en 1894, un año después de muerto Altamirano. Le decían papá Nacho, los quería, hay que querer a los hijos, porque hijo es el que mantiene, ¿verdad? No el que engendra. Y él los mantenía, ¿no? Y enfermo, él murió de tuberculosis, pero siempre fue enfermo porque la pobreza tumba las defensas y se enferma uno mucho, Pero antes de morir se dirigió a su yerno Joaquín Casasus, que se había casado con su hija Catalina, y entre otras cosas le expresó: no quiero que me dejen en tierras extranjeras. Murió en San Remo, Italia, y como el medio más seguro para volver a la patria es la cremación de mi cadáver, después que yo muera imponga usted su voluntad y mi deseo y lleve a la patria mis cenizas. Estas se encuentran en la rotonda de las personas ilustres de la Ciudad de México. Para terminar, en opinión del maestro Justo Sierra, que siempre se dijo discípulo de Altamirano de toda la vida, los mexicanos deberíamos ser en todos los tiempos como los hombres insignes de la Reforma, que al darnos patria siempre estuvieron dispuestos al sacrificio de sus ideas y ser capaces de hablar como Ignacio Manuel Altamirano, de cantar como Guillermo Prieto, de escribir como Francisco Zarco, de creer en México como Juárez y de pensar visionariamente como Ignacio Ramírez. La patria está en deuda con Altamirano. Gracias. A ver, vamos a pasar una ronda de preguntas. Nada más les pido que sean breves para que nos toque a todos. Y entonces, Francisco, sigues, o sea, tengo 3, 4, otra más.
5, sí, y nos vamos a que respondan. ¿Te parece bien que las repienten las 5 o quieres mejor ir contestando una por una? No, como tú quieras, profe. ¿Sí? Bueno, a ver, entonces, 1. Francisco, pasa por favor. Por favor, no, porque para que todos, sí, breve. No vayas a leer el libro. Bueno, en aquella época, sobre todo en el campo mexicano, había una corriente de pensamiento y de formas de hacer que era en ciertas regiones con una influencia de Roda Canati, Plotino Roda Canati, y que tuvo mucha presencia con campesinos, con gente que, como él, se autodefine también como un el primer anarquista del estado de Guerrero, Altamirano. Una pregunta para el compañero Sí, es con relación a que Altamirano estaba muy en contra de la amnistía. Y qué relación tiene en aquel periodo histórico esa forma de pensar y de hacer de las cosas con respecto a lo que ahora se llama la Cuarta Transformación, que digamos hay quien dice que en vez de balazos hay que dar abrazos. Entonces, que sigan entonces los criminales y que sigan entonces todos los traidores que han venido mancillando a la patria, y que se sigan posesionando época tras época la forma de irse dando el poder. ¿Tú qué pensarías al respecto? Se definió como anarquista, ¿no? Sí. Te piden que después puedas leer nuevamente lo último con lo que cerraste, que es de una calidad impresionante. Sí, buenas noches, es un placer escucharlo, profesor. Verdad quedé muy gratamente satisfecho con su plática. Una precisión que es me permito hacerla, que es muy pertinente en estos momentos de la Cuarta Transformación. Es que la crisis del 29, efectivamente provocada por los grandes intereses financieros de Wall Street, como ahora lo siguen haciendo, quien realmente rescató a la economía estadounidense fue el genio que tuvo Franklin Delano Roosevelt. Keynes siempre propuso, y los keynesianos lo siguen haciendo, es cierto que López Obrador tiene esa orientación keynesiana, proponen una redistribución de la pobreza. Es decir, el Estado no tiene que tocar a las estructuras financieras, sino simplemente repartir lo que ya existe y ir resolviendo o aminorando las desigualdades, pero no tocar los grandes intereses financieros. Y Roosevelt, la primera ley que él promulga en el 33 es precisamente intervenir a los bancos para hacer justicia de que ellos habían sido responsables del desplome por sus prácticas de especulación, y entonces iniciar un periodo de reconstrucción económica que se contagia en América a través de la política del buen vecino. Creo que es muy importante decirlo, porque si algo tiene que hacer la 4T es retomar las ideas y las acciones de Roosevelt, tal y como Andrés Manuel lo propuso varias veces en su campaña y que tristemente ahora no lo está repitiendo. Eso era una presión. Y ya no me extiendo más para... Gracias. ¿Cómo te llamas, perdón? Gerardo. Gracias. ¿Quién continuaba? Usted sí, pero... perdón. El tema del siglo XIX es un tema muy extenso. También el tema de John Maynard Keynes es un tema muy externo, porque en ese caso también creo que habría que precisar
que el sentido de Keynes, el planteamiento de Keynes, no era precisamente propiciar el bienestar, era propiciar o impulsar o apuntalar la dinámica del capital. Él dice, bueno, si soltamos dinero, si repartimos dinero de alguna manera a través de mecanismos con los cuales pueda intervenir el Estado, podemos generar una demanda agregada. Y a partir de esta demanda, las empresas y todo van a poder vender. Y entonces vamos a atender a varios factores: el empleo, la inversión y una serie de elementos más. Bueno, pero yo prefiero centrarme en el siglo XIX porque, como nos lo comenta el maestro, es un siglo en el que se estructura o se logra consolidar la idea de un Estado. Y de alguna manera el Estado, con Juárez, con todo este periodo, a partir de los 50s, los 60s, consolida un Estado, o más bien perfila, diseña un Estado liberal. Pero liberal en sentido, yo creo que más político, ¿no? Y mi pregunta va en relación a cómo se percibía o cómo usted, maestro, percibe la interpretación que ellos hacían acerca de la consolidación de actores sociales como el movimiento obrero, como los propios periodistas, como los maestros, como las industrias o los industriales. Es decir, más allá de los periodistas y de los hombres que han hecho la historia a través de sus obras y de los periódicos, ¿qué actores sociales estaban emergiendo y por qué estaban emergiendo? Gracias, maestro. Buenas noches. ¿Por qué contar la historia a medias? La primera transformación, Miguel Hidalgo. ¿Por qué no terminar? ¿Cómo capturaron a Miguel Hidalgo? En Acatitac de Ayax, en Coahuila, mediante una emboscada que la iglesia le dijo: te vamos a hacer un banquete, te vamos a dar armas, caballos y munición. El 25 de marzo entran y los emboscan. Enseguida fusilan a Allende, Aldama. El último que fusilan es a Miguel Hidalgo. Antes lo torturan, arrancándole la piel de las palmas de las manos, la Santa Inquisición. Ahí están demostrando quién es el enemigo de México en aquel entonces. Me brinco a la segunda transformación. Cuando todos los mexicanos eran esclavos en las haciendas de los curas, Benito Juárez aplica leyes de reforma y le quita todos los bienes al clero. El clero le reclama: ¿por qué nos quitan los bienes? Si somos ciudadanos mexicanos. Son ciudadanos mexicanos los mayores de 21 años que tengan modo honesto de vida. ¿De qué viven ustedes? De limosnita. Eso no es modo honesto de vida. Y sin embargo son más ricos que el común de los mexicanos. Les quita todos los bienes al clero, cierra los conventos, los hace escuelas. La primera escuela primaria fue Lázaro Cárdenas, esquina con Vizcaínas. Todavía funciona esa escuela primaria. Cuando huye, acosado por las tropas realistas, lo derrotan en Torreón, huye a Chihuahua, también ahí lo derrotan, y se va a Villa Guadalupe. Ahí cuando llegan las tropas realistas, dice: vámonos para el otro lado. Dice: no, si nos vamos al Paso, Texas, sería
dejarle ya la presidencia a Maximiliano. Sería traición a la patria. Mejor vámonos al desierto. Allá Sebastián Lerdo de Tejada le dice: aquí no hay agua, no hay alimentos, esto es el fin de México, don Benito. Y le dice Benito Juárez: se equivoca usted, don Sebastián Lerdo de Tejada, esto es el principio de México, este es el principio de la República, y aquí lo vamos a hacer. Y así fue. Benito Juárez demostró al mundo codicioso que un ideal perseguido y escondido es capaz de derrotar a un imperio, por poderoso que sea, y lanzar un ejército al mar. Gracias. ¿Cómo se llama, perdón? Luis Cabeza. Ok. Maestro, buenas noches. Yo estuve estudiando en Casalam el siglo XIX y de verdad se quedó impresionado por los grandes luces que de ese siglo emergieron. Ya usted mencionó a Ignacio Ramírez, pero a mí lo que en una parte donde me quedo empantanado es cuando dicen que Benito Juárez venía para tomar la presidencia del país y que Porfirio Díaz fue a recibirlo a Querétaro, pero que Benito Juárez lo rechazó, que le hizo un feo, pues, ¿verdad? Y siempre me he preguntado ese tipo de acciones de nuestros gobernantes, que han sido principalmente las razones por las cuales este país no ha caminado hacia adelante como pudo haber caminado, ¿verdad? Porque teníamos las grandes luces de Ignacio Ramírez, de todas las gentes que hemos mencionado, que usted ha mencionado, y que pudo haber sido una amalgama de valores, sí, para que el país hubiera ido después de 1967 hacia adelante, ¿verdad? Porque uno creería que, porque así decía Porfirio Díaz, que él era el que había logrado la pacificación del país y que le había entregado a Juárez la presidencia, y que no se merecía ese acto de rechazo por parte de Juárez. Entonces, si él le había entregado a un país, pues decía, el país ahora es mío. Y por esa razón, a la muerte de Juárez, ¿verdad?, pues Porfirio Díaz, con el plan como usted menciona, ya no lo tuvo que poner en marcha, porque a la muerte de Juárez en 1872, Porfirio Díaz, con la fuerza militar que había desarrollado, pues prácticamente logró tener el país durante 34, 36 años. Mi pregunta concreta sería, maestro, si existe en algunos estudios, si esto es cierto, o sea, ¿hubo alguna razón fundamental por la que Juárez hizo ese tipo de acción? Sería la pregunta. Maestro, nada más a mí me gustaría que también hablaras un poco. José Luis. José Luis. Sí. Que si podrías también un poco hablar de la relación de sus participaciones políticas de Altamirano en el Congreso, comparado con las diferentes posturas que habían ahí, que siempre tenía, porque esos son muy interesantes. Sí. A ver, voy a contestar unas preguntas y luego, si hay tiempo, le seguimos, ¿eh? Miren, primero, ¿historia para qué? Yo entiendo la historia para conocer el pasado y entender el presente y ver hacia adelante. Si no conocemos, tenemos que saber historia, dicen algunos, para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Además, pues hay que saber, en fin, esa es una concepción de la historia, ¿no? Ahora, yo hice mención a el discurso de Altamirano contra la amnistía,
que él la echa abajo, no está de acuerdo, porque dice que amnistiar es traicionar a México. Y yo me quedé pensando que Andrés Manuel lea esta parte y le va a hacer cosquilla. Pero además el prólogo de Carlos Cantú Lagunas a la segunda edición que aquí viene, Carlos es un maestro guerrerense también, que estudió en Tixla, casualmente como yo la primaria, que estudió la normal aquí en la Nacional de Maestros, que estudió pedagogía y economía, y me hizo un prólogo tan bonito que le da fuerza al libro. Y él, Carlos, cuestiona la amnistía también. Pero bueno, Altamirano apoyó una amnistía de Juárez y una amnistía de Sebastián Lerdo de Tejada, porque en 1861 encontramos al Altamirano más radical. Ahora, ese es algo que quería plantearles. El problema de Keynes, tiene razón aquí Gerardo. El presidente de los Estados Unidos era Roosevelt, pero aplican las políticas keynesianas. Uno tiene que tomar un modelo económico. Y el keynesianismo plantea, es el Estado benefactor, no perfecto, es Estado capitalista, y además no permite que las mercancías o los capitales anden como ahora de un lugar, son proteccionistas, se aplican políticas proteccionistas y son de pleno empleo. No sé si me equivoque, pero en la crisis del 29, como fue de sobreproducción, porque había mucha producción y no había dinero para comprar, Roosevelt ordenó que 1 millón de trabajadores hicieran pozos y otro 1 millón de trabajadores taparan pozos. ¿Está loco? No, tener empleo. Claro. Si los pone esos 2 millones a hacer maquinaria, pues ¿quién las compra? O a sembrar. Pero yo lo que insisto aquí, lo que planteo para que estudiemos más, es diferenciar las políticas keynesianas con las políticas neoliberales. Yo no creo que Andrés Manuel vaya totalmente a los brazos de Keynes, pero sí hay cierto keynesianismo en sus planteamientos. En el siglo XIX, el movimiento obrero es muy incipiente. Incluso debo decirles, hay una huelga de médicos y una de albañiles, y Altamirano las apoya. Altamirano defiende y dice que al incipiente movimiento obrero. En el siglo XIX se dan fundamentalmente las sociedades mutualistas. Esa es otra cuestión. Ahora, tiene razón mi amigo que planteó ahí la bronca que hubo cuando fusilaron a los primeros caudillos de la independencia. Yo le digo una cosa, la historia de México es tan rica que pues está en chino entenderla toda, pero cada quien hace su propia lectura. Yo lo dije, pero parece que fue Elizondo quien traicionó a los primeros caudillos de la independencia. Hubo una traición ahí también. Cuidado. A Madero lo traiciona Huerta. Madero le entregó el ejército a Huerta. Fue un error de Madero, Yo leí un pasaje de Altamirano donde pide que se destruya al ejército que creó Santana. Es decir, visionariamente digo, tenemos que destruir el ejército que sostiene al gobernante en turno y generar nuestra propia fuerza. A lo mejor por eso Andrés Manuel creó la Guardia Nacional, porque dice, estos están más cerca de mí, ¿no? Pero cuidado con el ejército, Ahora, sí es cierto, hay una ley de las amortizaciones de bienes eclesiásticos, mediante la cual se le quita a la iglesia sus propiedades, porque lo que no resuelve la guerra de independencia, que es separación Estado-Iglesia, y además quitarle toda esa inmensa fortuna que tenía la iglesia, pues después se la quitan con la reforma. Y no tan solo le quitan a la iglesia sus propiedades,
sino que se ven afectadas las comunidades indígenas. ¿Y a qué dan esas propiedades? ¿Por qué, muchachos? Porque la venden, porque el gobierno se queda con ellas y las vende. Y al venderla, pues compra quien tiene dinero, y algunos dicen que se generan los nuevos latifundistas. Porque el capitalismo necesita de mano de obra libre para que pueda vender su fuerza de trabajo. Si el campesino tiene tierras, pues no se va a emplear de obrero. Pues yo tengo tierra que trabajar. Si te quito la tierra, búscale, ¿no? Pero ese es un debate que hay que dar para que conozcamos economía, ¿no? Sí es cierto, yo dije hace rato, yo soy juarista, pero yo reconozco errores de Juárez también, leyendo la historia. Yo no juzgo a Altamirano así de que Altamirano apoyó a Porfirio Díaz al final, pero sinceramente digo, está en chino criticar a Altamirano, y Altamirano critica a Juárez, que le dice que mandó matar incluso algunos algunas gentes que no se le hincaban, como quien dice, ¿no? Por ejemplo, parece que fue Francisco quien habló del anarquismo que mete Plotino Roda Canati. El alumno más distinguido de Plotino fue Julio López, y fundan una escuela en Chalco. Hay un documento precioso que es un manifiesto de Julio López, donde llama a luchar por el socialismo, y donde llama a Juárez Mocho. Pues dicen que el primer preso político, la primera figura ahí que mandaron matar fue Julio López, por órdenes de Benito Juárez, ¿no? Para mí Juárez es el hombre de Estado, es el constructor del Estado moderno. Que tiene errores, lo tiene. Yo creo que no se equivoca solo el que no hace nada. Pero yo diría, hay que leer más. Yo a lo mejor digo, viva Juárez en un 95%, y ese 5% de Juárez no me gusta. A mí hay cosas del López Obrador que no me gustan. Yo estoy con él, Uno de ellos una vez dijo: quiero tener funcionarios que tengan 90% de honestidad y 10% de experiencia. Yo tengo 9 meses como que no me pagan mi pensión de adultos mayores, porque los que pusieron tienen poquita experiencia, son muy honestos. Yo dije, Andrés Manuel, ¿y por qué no planteas mejor 60 y 40 o 50 y 50, no? Pero yo digo, Andrés Manuel, porque yo vivo de mi jubilación, pero hay gente de adultos mayores que no cobran su pensión. Yo tengo una hermana que tiene 1 año que no le dan su pensión del apoyo, y se enoja porque mi hermana es de hueso colorado de izquierda, hasta el perico grita: ¡arriba Cárdenas! Volvió el perico cuando uno entra a su casa: ¡viva Cárdenas! Y se enoja porque tiene 1 año que no le depositan el apoyo, y dice: y los priistas son los primeros que vienen a cobrar. Y le mienta la madre a López Obrador, ¿no? ¿Me entienden? Pero muchos funcionarios se quedaron también con el chueco ahí. Por eso, entonces no tenemos sociedades perfectas. Hay que reeducarnos. Hay que reeducar al magisterio. Eso lo plantea Marx en la tesis sobre Feuerbach. Los educadores tienen que ser reeducados. Hay que poner una pedagogía al servicio de la comunidad, al servicio de la gente. No ir a cobrar su quincena cada vez que les toca y no querer a los alumnos. Un muchacho de mi pueblo que se llama Ulises, le digo: oye Ulises, ¿y por qué no me compras el libro? Si tú tienes dinero y eres mi amigo. Dices que a mí no me gusta leer. Le dije: chinga tu madre, cabrón. ¿Qué maestro no le gusta leer? Dedícate a otra cosa, cabrón, le digo, ¿no? ¿Me entiendes? Yo lo que busco es que lean, que leamos. De veras, que leamos. Porque la lectura nos despierta, nos abre el pensamiento. Y que escribamos. Freire decía que había que leer todos los días y escribir todos los días. Leemos, pero no escribimos. Yo por eso me propuse escribir, porque como maestro quiero demostrar algunas cosas en pedagogía, ¿no? ¿Qué le dicen? A ver, usted, mi amigo, no tiene
no tiene sueño, póngase a leer para que se duerma. Yo le digo, si quiere escribir, despierte, cabrón. Ya me salió lo costeño, ¿no? Porque Luciano me dijo allá que no dicen groserías allá en la Ahorro Postal. ¿Entienden? Entonces, si yo logro que lean mi libro, yo me doy por bien servido. Que sus hijos lean el libro, que conozcamos a Altamirano y la historia de México. Yo estoy leyendo a Melchor Ocampo, al filósofo de la Reforma, a Ignacio Ramírez el Nigromante, a Guillermo Prieto. Guillermo Prieto se fue cuando Juárez prolongó su mandato porque no podía convocar elecciones porque el país estaba dominado por los franceses. A quien le tocaba, ahorita me voy a poner su nombre, la presidencia de la República, a Jesús González Ortega, se enojó y se fue a Estados Unidos. Y Guillermo Prieto, que era el director de Correos, renunció. No estoy de acuerdo contigo y se fue también del país. En Hacienda era muy honrado. Así, ¿me entiende? Es decir, pero bueno, ya con esto le paro a esto. Cuando murió Ignacio Ramírez el Nigromante, ese hombre era un sabio. Dice Altamirano que cuando terminó la carrera de abogado a los 24 años, recorrió y leyó todos los libros que había en la ciudad y que entró erecto, derechito a las bibliotecas y salió medio curvo. Cuando murió Ignacio Ramírez no tenían para enterrarlo. Era presidente de la Suprema Corte de Justicia. Juárez decía también, primero que le paguen a mis ministros y se alcance el dinero, que me paguen a mí. Y ahora, hijo de su madre. Andrés Manuel está poniendo orden y pues es un excelente historiador, ¿eh? Sí. De veras. Es un hombre con una capacidad, no sé qué horas duerme, tener mujer, hijos, el país y escribir todavía. Pero también como a Juárez le dejaron las arcas vacías. Por eso. Pero hay que organizarnos desde abajo. Tiene que haber arriba organización y abajo concientización y organización. Para que no nos pase lo que pasó en Bolivia o lo que está pasando en Brasil. Muchas gracias y la dejamos para la otra. Maestro, quedó una pregunta aquí. Quedó una pregunta aquí de los compañeros del internet. Dice que cómo veía la masonería Altamirano. Ya, a ver. En mi libro yo pongo menos de una cuartilla Altamirano masón. Ajá. Pero ahora ya a partir de que fui al Ahorro Postal, Francisco Estrada me dio unos datos, sí. Y estoy empezando a leer la masonería en México. Yo digo, bueno, pues a la jodida que los masones estudien Altamirano y que nos digan qué hizo, ¿no? Pero yo voy a hacer una cuarta edición y luego voy a meter un poco más de la masonería, porque los masones tienen gran fuerza al inicio del siglo XIX, la logia yorquina y escocesa, que son los antecedentes de los partidos políticos. Pero hay broncas entre ellos y después parece que se funda el rito mexicano, hay un rito masónico nacional. Y como que se pelean y todo. Y por ahí encontré que Juárez, Altamirano, de repente se da un grado 33 y a sus cuates les da el grado 33. Porque hay trampas entre ellos. Hay una anécdota ahí de un masón, el hijo de Benito Juárez Maza, que del grado 18 lo pasaron al 33. Entonces yo ya me estoy metiendo para la próxima plática que tengamos, meternos un poquito más con la masonería, que pierde fuerza. Yo tengo muchos amigos masones. El secretario de Cultura de Guerrero es masón, Mauricio Leiva. A mí, yo casi le rogué para presentar mi libro en la Semana Altamiranita en Tizla. No me pelaron.
me hicieron el vacío, pero yo hice el evento, me pagaron el pasaje, porque tengo un chorro de amigos y masones también, ¿no? Pero digo, 2 masones, él y el subsecretario Jesús López, les valió un cacahuate la presentación de mi libro en la semana Altamirano, cuando ellos me invitaron a mí. Pero no me desespero, no, yo disfruto. También la influencia. Profesor, me faltó una pregunta del compañero y nada más, sí. Al final si puedes repetir la lectura de lo que dijiste. Sí, viene mi libro, Perdón. Sí, pero para los que están en internet. Se los dejo, ya está. Es corta la pregunta, dado que estábamos hablando de las transformaciones que ha habido y que esta podría ser la cuarta, la pregunta es, ¿qué tendrá que ocurrir para considerar que la cuarta transformación se logre en México? Claro. Bueno, yo digo lo siguiente, miren, yo veo virtudes en Andrés Manuel, un liderazgo que a partir de la autoridad moral que tiene, por eso la gente lo quiere, por eso lo sigue, por eso lo busca, pero no es suficiente, se necesita un partido político que apoye la cuarta transformación. Por ejemplo, dicen que van a vender el avión y yo ya leí que los diputados van a comprar un montón de ¿y el partido qué? ¿Dónde está Morena? Vino Vargas Llosa a decir barbaridades en contra de Andrés Manuel y yo me cuestioné, bueno, ¿y por qué el partido no le responde? ¿Por qué se quedan callados? El partido tiene que formar cuadros, no el gobierno que administre bien, porque además gobierno que gobierna mal pierde, se cae, y los cuadros tienen que ser formados por el partido político. Ese es mi punto de vista. Yo estoy planteando que me inviten al equipo de formación política de Morena, ¿no? Para andar en esto con más tranquilidad, pero bueno, hay riesgos de que esto fracase si no nos ponemos las pilas. Hay buenas intenciones, hay liderazgo presidencial, hay programas, pero algunos se quejan, los más radicales, de que un amigo mío me dijo, oye, Eligio, ¿y dónde está el socialismo de Andrés Manuel? Digo, Andrés Manuel no es socialista, nunca lo ha planteado y no engaña a la sociedad. Él quiere una transformación dentro del marco capitalista, pero donde no haya tanta desigualdad económica y que todo el mundo viva pues mejor, ¿no? Entonces, pues tenemos rumbo, pero no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Si no nos ponemos las pilas y en el 21 nos ganan el Congreso o no tenemos mayorías, a ver quién demonio le va a aprobar el presupuesto a Andrés Manuel para que siga dando los apoyos sociales. Y a lo mejor está muy fresco ahorita, pero tenemos que ganar el 24. Tenemos que ganar, yo digo, para transformar a México mínimo tenemos que gobernar 12 o 18 años. Una de las cosas es recuperar el campo. Sí, la educación, todo. Por eso se reelegía. Pero él no se va a reelegir, pero hay que formar cuadros. ¿Qué tal si se nos muere? ¿Qué va a pasar? Toco madera. Pero, ¿me entiendes? Ya todo un infarto y se matan mucho. Y hay un chorro de dinero a los partidos políticos. Sí. Pues que le metan coco a los cabrones al quehacer político, ¿no? Sí. Yo le meto coco a mi libro, ¿no? Para sacar mi inversión. No, pero también te utilicen más. En opinión del maestro Justo Sierra, que en todo momento se dijo discípulo de Altamirano, los mexicanos deberíamos ser en todos los tiempos como los hombres insignes de la Reforma, que al darnos patria siempre estuvieron dispuestos al sacrificio de sus ideas y ser capaces de hablar como Ignacio Manuel Altamirano, de cantar como Guillermo Prieto, de escribir como Francisco Zarco, de creer en México como Juárez y de pensar visionariamente como Ignacio Ramírez. La patria está en deuda con Altamirano.
que por cierto era un gran orador. Y no Juárez, Juárez era tímido, a Juárez no le gustaba hablar. Pero el hombre de la orquesta es Juárez. Siempre se rodeó de gabinetes de hombres con talento. No tenía miedo a que le comieran el mandado. Ahora el que llega de funcionario pone apuros que pueden por ahí manipular para que no le hagan sombra, ¿verdad? Cosío Villegas, el maestro Daniel Cosío Villegas decía que los hombres de la Reforma eran hombres que parecían gigantes, y eran gigantes, fíjate, con una convicción, con un compromiso por la patria, cada quien en su línea y con una honestidad a toda prueba. Hay que revisar cuándo demonios apareció la corrupción como marca de la política mexicana. Yo diría que el capitalismo. Gracias. Maestro, pues te queremos agradecer y ojalá que nos puedas venir. Perdón, les dejo dos juegos. Sí. Me gustaría que todos te diéramos las gracias y que te pidieran por medio de un aplauso que venga a seguir hablando del siglo XIX, que es un tema que a todos nos apasiona, y agradecer que nos hayas compartido, y en función de eso pues te regalamos un reconocimiento para que nos recuerdes y para que cada que lo veas pienses, tengo que ir a la brújula a seguir platicando. Y muchas gracias a todos por esa excelente compañía y las muy buenas preguntas. Creo que se quedaron por ahí 2 o 3 preguntas en el tintero, pero para la otra. Nomás que quiere libros. Sí. Ah, ya no tienen libros, creo. ¿Sí? Ah, lo tiene Laura. Miren, me está entregando Sentimientos de la Nación, Manifiesto a la Nación, Programa del Partido Liberal, el Plan de San Luis, Plan de Ayala, Plan de Guadalupe, Decreto de Expropiación Petrolera. Son varios, entonces, ¿quién quiere llevárselos? Pero que se comprometa a traerme copias. Pero de veras, ¿tú? Son 2 juegos, que te den ahorita. Yo me lo llevo y traigo copias. ¿Cuántas copias? ¿Cuántas copias? Ok, a Francisco. ¿Cuántas copias? A ver, con Francisco, ¿quién quiere las copias? Bueno, faltarte los 40. 1, 2, 3, 4. Apúntatelos. Apunta quienes queremos. Apúntalos, Francisco, para que y que te den unos 10 pesos de anticipo para que sepa, porque por ahí yo ando cargando un libro de alguien que lo compró hace 2 semanas y le faltó pagar, creo, 50 pesos y se quedó con su libro y yo lo ando por ahí teniendo. Sí, por favor, ¿no? Es que como están ahí atrás ocupado, pues por eso no te hablé. El del maestro de Odín Ávila, un libro sobre los movimientos sociales, sobre el zapatismo. Sí. Ya está vendido y no le podemos comprar. Aquí el maestro trae. El maestro trae. No sé, pregúntale ahorita. A ver, Fabián, préstamelo tantito para que ponga el maestro. Y pues porque necesito el archivo para mí, porque escaneado se ve muy feo. Le voy a decir que me lo mande. Maestro, estos me los puedes mandar por internet. No los tengo ya no los tengo. No, para mandárselos a él. Fotocopia, ¿verdad? Ok. Espérame, déjame. Voy a No, ya, claro, sí. Como lo tenía Altamirano. Pues sí, por la reelección, porque él quería poner. Perdón para los que nos están viendo. De nada, Alan. Estuvo muy bueno. Por aquí le voy a pedir, me dejó el documento y ahorita lo ponemos. Yo tengo 2 cartas. Y no lo hace. Maestro, perdón, ¿dónde está en la parte que leíste, maestro?
Ok. ¿Te gustó lo de...? Sí, no, me lo están pidiendo también aquí. Está al final del libro, aquí está, mira. Sí. Mira, aquí está también. Aquí está también. Ok. Es que para que lo vean. Sí. ¿En qué editorial es, maestro? En caso de que uno no lo encuentre, ¿dónde lo puede conseguir uno? Espérame, te digo. Sí, una copia de una y una, pero... Y claro. Si no, voy a seguir ignorante todo eso. Porque de haberle dado el poder a la iglesia, todo el país tiene una continuidad. O sea, espérame. Es que está... Poder marea. Juárez, si no muere Juárez sin el poder, se sigue el poder marea. Ahí está Evo Morales, ahora se arrepiente. Pero no tengo para libros, pero son interpretaciones. Ahorita le digo. Las tuyas. Maestro, 150. ¿Dónde vamos a conseguir el libro para los que no están aquí? Dime cuántos quieren, te los traigo. ¿Cuántos quieren? No, sí tengo. No puedo dar todavía. Espérate. Para los que no. Sí. Si quieres te dejo los que a 150 y tú me. Y los que vengan. Con tu vida. Sí. ¿Qué hojas son las que faltan? ¿Qué hojas? Nada más esas. A ver, ¿quién quiere el libro? Sí. Aquí? Tengo 5 kilos. Gerardo. Ok, ahorita lo apunto. Bueno, nos vemos. Maestro, despídete de los que están aquí, anuncia tu libro o lo que quieras decir. Yo les agradezco a todos por su asistencia. Para mí lo más importante es que se lee el libro, que lo platiquemos más adelante, y pues yo lo que trato es sacar la inversión por lo menos, ¿no? Voy a dejar 5 libros con mi amiga Laura, y quien lo quiera se lo paga y yo después vengo a recoger el dinero, ¿no? Ok, gracias.